Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase número 9. Por fin vamos a entrar al tema de sistemas abiertos utilizando la primera ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, para entrar al tema de los sistemas abiertos, sabemos que lo comprenden tanto equipos como las turbinas, los compresores, las toberas, los difusores, alguna válvula de estrangulamiento, ¿no? Entonces, en la clase número 9, en la clase número 10, vamos a ver estos tipos de equipos, no todos, algunos. Y bueno, hemos escogido el primer ejercicio en la cual vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Especialmente cuando hay una turbina con una válvula de estrangulamiento. No es así. La turbina mostrada en la figura genera una potencia de 2000 kilowatts. No dice que opera con 500 kilogramos por hora de vapor. Se sobreentiende que es vapor de agua. Que ingresa a 6000 kilopascal y 500 centígrados. No dice también que tiene una velocidad de 100 metros por segundo, ¿no? La turbina tiene dos corrientes de salida. Esta de aquí, ¿no? La corriente 2 y la corriente 3. Con un caudal másico de agua igual a la tercera parte del flujo de entrada. La corriente 3 se encuentra a 1000 kilopascal y a 200 metros por segundo. Y se sabe que se trata de una mezcla líquido-vapor, ¿no? Por la corriente 3 dice que es mezcla líquido-vapor. Una pequeña fracción representativa de la corriente 3 pasa por una válvula de estrangulamiento. Sabemos que la válvula es lo que hace es reducir la presión y la temperatura. Y bueno, nos dicen que esto se expande hasta 200 kilopascal y la temperatura después de la expansión es 150 centígrados. Nos piden calcular la pérdida de calor en la turbina y la calidad de vapor a la salida de turbina. Pues bien, vamos a empezar a desarrollar. Recordemos los estados 1, 2 y 3. Bueno, en el estado 1 teníamos las condiciones de presión y temperatura, ¿no? Entonces, ya que depende de dos grados de libertad, sabemos que se va a tratar de una mezcla, bueno, de un vapor recalentado, ¿no? Entonces, intersectando a 6000 kilopascal y a 500 centígrados, vamos a calcular la entalpía 1 para hacer el balance de energía correspondiente, ya que para procesos abiertos se usa lo que es la entalpía, ya no se usa la variación de energía interna, ¿no? Entonces vamos a calcular la entalpía 1 a 6000 kilopascal y a 500 centígrados. ¿Cuál será la entalpía? Pues la entalpía vendría a ser 3422,2 kJ por kilogramo. En la misma forma, para el estado 2 es lo mismo que el estado 1, solamente que nos dan diferentes condiciones. Nos dan 2000 kilopascal y 300 centígrados, ¿no? Por lo cual vamos a calcular la entalpía número 2. Intersectando 2000 kilopascal y 300 centígrados, nos sale una entalpía de 3025 kJ por kilogramo. Pues bien, ahora vamos a ir con el estado número 3. Recordemos que el estado número 3 nos decían que era una mezcla líquido-vapor, de la cual vamos a buscar a la presión que nos daban, que era 1000 kilopascal, el Hg y el Hf. Entonces, a 1000 kilopascal, ¿cuál será la entalpía del vapor saturado? ¿Y cuál sería la entalpía del líquido saturado? Entonces, la entalpía del líquido saturado es 762 y la entalpía del vapor saturado es 2777, ¿no? Pues bien, y ahora tenemos el esquema ya con todos los datos que hemos obtenido. Y pues bien, ahora que vamos a analizar, en el estado 3 sabemos que tenemos una válvula de estrangulamiento. Entonces, cuando hay una válvula de estrangulamiento, ¿qué es lo que se cumple? Que en toda válvula de estrangulamiento va a existir un proceso isoentálpico. Es decir, que las entalpías de entrada y salida van a ser iguales. Por consecuencia, la entalpía, o bueno, la variación de entalpía va a ser cero, ¿no? Entonces, tenemos que la entalpía de salida sería una entalpía que va a depender tanto de la presión y temperatura, por lo cual se va a tratar de un vapor recalentado. Y vamos a buscar en tablas de vapor recalentado a estas condiciones que la entalpía de salida es 2769,1 kJ por kilogramo. Entonces ya teníamos la entalpía de salida y teníamos que la variación de entalpía es igual a cero. Pero la entalpía de entrada era igual a la entalpía de salida, ¿no? Para que se cumpla esta igualdad. Por lo cual, la entalpía de entrada nos sale
2769,1, pero la entalpía de entrada era la entalpía de la corriente número 3, ¿no? Entonces se va a cumplir que la entalpía número 3 es igual a la entalpía de entrada. Y bueno, recordemos que también en el estado 3, como era una mezcla de líquido-vapor, teníamos las condiciones de la entalpía del líquido saturado y la entalpía del gas, bueno, la entalpía del vapor saturado. Entonces, respondiendo a la pregunta B, ¿cuál es la calidad de vapor a la salida de turbina? Ya tenemos la entalpía número 3, y ya tenemos también la entalpía del vapor recalentado, y ya tenemos la entalpía del líquido saturado, ¿no? Perdón, la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado. Por lo cual vamos a calcular la calidad. Y reemplazando los datos, nos va a salir una calidad de 0.996, ¿no? Eso quiere decir, interpretándolo, que va a haber más cantidad de vapor saturado que de líquido saturado. Ahora, ¿cuál es la pérdida de calor en la turbina? Acá vamos a recurrir a la primera ley de la termodinámica, pero en un proceso de cuando se trata de sistemas abiertos, ¿no? Entonces ya no se usa la variación de energía interna en comparación con cuando es un proceso cerrado. Cuando es un proceso abierto se usa la variación de entalpía. Y bueno, sabíamos que no teníamos energía potencial, ¿no? De lo cual mi balance de energía solamente quedaría calor menos trabajo igual a variación de entalpía más energía cinética. Y no nos olvidemos del dato que nos daban el trabajo inicial de 2000 kilowatts, o lo mismo que decir 2000 kilojoules por segundo. Entonces, del balance de energía, nos faltaría calcular la variación de entalpía y la variación de energía cinética. Ahora, ¿qué pasa con la variación de energía cinética? En el flujo 2 no nos daban una velocidad, por lo cual no se puede calcular la variación de energía cinética con los datos que nos dan, ¿no? De lo cual podemos dar dos soluciones. Uno, por el principio de continuidad que existe en un proceso también abierto. Sabemos que tanto la densidad por la velocidad por el área en entrada debe ser igual a la densidad por el área por la velocidad con cual sale. Entonces, de ahí podemos calcular la velocidad 2, suponiendo que las áreas de entrada en el 1 y las áreas de salida en el número 2 son iguales. Pero si nos damos cuenta, la variación de energía cinética no va a salir muy pequeña comparado al trabajo que nos da. Entonces, si nosotros calculamos una variación de energía cinética, nos va a salir con los datos de masa y velocidad en kilogramos, perdón, en metros por segundo cuadrado, ¿no? Y eso nos va a salir en unidades de Joule. Para transformarlo a kilojoule tendríamos que dividirlo entre 1000, de lo cual nos va a salir una energía, bueno, una variación de energía cinética muy pequeña. Entonces, lo que se hace acá es despreciarlo, ¿no? Pero también se puede aplicar, como comenté, el criterio de continuidad y asumir que las áreas de entrada y salida son iguales y pueden con esos datos poder calcular la velocidad 2, ¿no? De lo cual la respuesta final no va a variar mucho porque, como dije, la variación de energía cinética va a ser muy pequeña. Entonces, asumiendo esto, nuestro nuevo balance de energía nos quedaría solamente calor menos trabajo igual variaciones de entalpía. Entonces teníamos una masa inicial de 500 kilogramos por hora, lo hemos transformado a kilogramos por segundo, dividiendo entre 3600, y nos sale esta cantidad de masa, ¿no? Vemos que la masa 2 también nos decían que era 1/3 de la masa inicial, es decir, esa cantidad entre 3. Y bueno, por consecuencia, como la masa 2 más la masa 3 tiene que ser la misma que la masa 1, la masa 3 vendría a ser 2/3 de la masa inicial, y eso nos da una cantidad de 0.09259 kilogramos por segundo. Y bueno, ya teníamos la entalpía 1, teníamos la entalpía 2 y teníamos la entalpía 3, que hemos calculado de tablas y... no, de tablas más. Entonces, haciendo nuestro balance de entalpía, sabemos que la variación de entalpía vendría a ser la variación de entalpías finales menos la variación de entalpías iniciales. Entonces, las entalpías finales son las entalpías número 3 y las entalpías, bueno, y la entalpía número 2, y la única entalpía de entrada es la entalpía número 1. Y bueno, cada entalpía, bueno, cada estado sale con una masa distinta, ¿no? Por eso se le multiplica por cada masa en la que sale.
Entonces, reemplazando datos para calcular mi variación de entalpía, nos va a salir una entalpía de menos 78,891 kilojoules por segundo. Entonces, reemplazando en la ecuación de la primera ley de la termodinámica, nos sale que el calor es 1921,11 kilojoules por segundo. Bueno, y ahora vamos con otro tipo de problema en el cual se usa un compresor. Nos dice un compresor ideal toma 5,7 metros cúbicos de aire con Z1, es decir, que se puede asumir como un gas ideal a 100 kilopascal y a 5 centígrados, lo comprime politrópicamente, nos dan el índice politrópico y nos dan que la presión final es 500 kilopascal. Nos dicen que el aire es enfriado mediante agua de enfriamiento que fluye a 1,63 kilogramos por minuto. Y esta agua sufre una elevación en 5 centígrados, ¿no? Calcule la potencia que requiere el compresor. Entonces, esquematizando el problema, tenemos un compresor, tenemos el caudal volumétrico, tenemos la presión inicial, la temperatura en centígrados, ya lo hemos pasado a Kelvin, y las condiciones finales, ¿no? Entonces, como es un gas ideal, podemos asumir las ecuaciones de gases ideales politrópicas. Entonces, sabemos que cuando se trata de gas ideal en un proceso politrópico, se cumple la siguiente relación de aquí, de la cual vamos a calcular nuestra temperatura 2, reemplazando el dato de la temperatura 1 que teníamos, de 278,15 Kelvin. Nuestra temperatura 2 nos va a salir 422,18 Kelvin. Entonces, para sistemas abiertos, se cumple una siguiente relación, ¿no? Que lo pueden encontrar en el libro de Sengel, una relación directa entre el Cp y el trabajo, cuando es un proceso politrópico para un gas ideal en sistema abierto. Entonces, despejando esto, el Cp nos va a salir el índice politrópico por el R, que es la constante de gases ideales, sobre 1 menos el índice politrópico. Entonces, si yo reemplazo el índice politrópico y la constante R, nos va a salir un Cp de menos 32 kilojoules por kilomol por Kelvin. Entonces, para un gas ideal también se cumple la famosa ecuación de los gases ideales. Presión-volumen es igual a RT por N, de las cuales la presión 1 era 100 kilopascal, y es lo mismo que decir 100 por 10 al cubo pascal por 0.095 metros cúbicos por segundo. Ya hemos pasado metro cúbico por segundo. Y pascal por metro cúbico nos va a dar joules, ¿no? Entonces con este joule se va a ir. Bueno, las unidades Kelvin también se van a ir y las moles nos van a salir solamente en unidades de moles. De la cual nos va a salir 4,108 moles, de las cuales sabemos también que las moles se definen como masa entre masa molecular, y entonces la masa molecular de un gas, especialmente el aire, sabemos que es 28,84 gramos por mol. Eso sabemos de que el aire se compone con 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, usando esas relaciones, podemos calcular la masa molecular del aire, y entonces la masa nos va a salir de 0.1185 kilogramos por segundo. Pues bien, para un proceso de gas ideal, sabemos que la variación de entalpía se define como el Cp por la diferencial de T. Y bueno, como el Cp es una constante, solamente nos quedaría el Cp por la variación de temperatura, y como está en unidades de kilomol, se va a multiplicarle por las moles de aire que habría, ¿no? Entonces, reemplazando estos datos, nos va a salir una variación de entalpía de menos 18,94 kilojoules por segundo. Y bueno, luego nos dicen que el aire se enfría con una cantidad de agua de 1,63 kilogramos por minuto. Y esto sufre una variación de temperatura de 5 centígrados. Entonces, el calor que gana el agua vendría a ser el calor que ha perdido el aire. Es como si el aire haya estado caliente y entra agua fría, y cuando el agua sale,
sale un poco más caliente. ¿Por qué? Porque el aire es la que le ha cedido calor al agua, lo ha transferido, ¿no? Por equilibrio térmico. Bueno, entonces el calor que gana el agua se va a calcular como el calor específico por la masa por la variación de temperatura. El calor específico es una caloría o lo mismo que decir 4,18 kilojoules por kilogramo Kelvin. La masa va a ser la masa que habíamos calculado, no, bueno, la masa que tenemos que aquí en kilogramos por minuto, solamente que ya lo hemos dividido en 360 para tenerlo en kilogramos por segundo. Y la variación de temperatura era 5 centígrados. Y bueno, cuando es variación de temperatura, no importa si es centígrado o en Kelvin, porque en realidad en valor numérico es lo mismo. Entonces hemos puesto 5 Kelvin, ¿no? Por ya que la variación de temperatura tanto en Kelvin y centígrados son iguales. Y para que se vayan las unidades. Y el calor que gana el agua es de 0.5678 kilojoules por segundo. Pero habíamos dicho que este calor que ganaba era el calor que pierde el aire. Entonces, ¿cuánto pierde el aire? Menos 0.5678 kilojoules por segundo. Y bueno, para el balance de energía en el proceso FES, sabemos que el calor menos trabajo es variación de entalpía más la variación de energía cinética más energía potencial que se desprecia porque no tenemos datos, de las cuales el trabajo no va a salir el calor menos la entalpía. Y el calor ya lo habíamos calculado en kilojoules por segundo y la entalpía de la misma forma, de la cual nos va a salir un trabajo de 18,37 kilojoules por segundo. Y bueno, hasta acá la primera parte de balance de energía en sistemas abiertos, usando lo que es la termodinámica, ¿no? Si en el siguiente video vamos a ver otros tipos de ejercicios, también aplicando la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Muchas gracias.